Sí, hola, buenas tardes. Esta es la videoconferencia correspondiente al curso Resultados de Aprendizaje de Temuco. En general, los trabajos recibidos son muy buenos. Comentar que tenemos en la sede de Temuco 19 grupos y 18 grupos enviaron su trabajo. Solo un grupo tiene el trabajo pendiente, es decir, no entregado. En esta actividad, eh, más bien dicho, en la actividad presencial, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de ejercitar bastante, sobre todo lo relacionado con la identificación de los errores y las propuestas de mejora. En la presente videoconferencia haremos primero una retroalimentación justamente del hito 1, luego recomendaciones para la próxima tarea que vendría siendo el hito 2 y preguntas y respuestas que los participantes puedan, preguntas que los participantes puedan hacer y las respuestas pertinentes. Bien, entonces, para comenzar, vamos a comenzar haciendo, como dije, una pequeña retroalimentación de los grupos y debo mencionar que lo haré de acuerdo a los puntajes obtenidos, ¿cierto?, en la tarea. Para los grupos 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 y 18, que obtuvieron 100 puntos del total, que son 100, comentar que identificaron el error que estaba presente en los tres resultados de aprendizaje y lo hicieron adecuadamente. Luego realizaron una sugerencia a este resultado de aprendizaje para cada uno de los casos y lo hicieron de acuerdo a la estructura solicitada. También definieron resultados de aprendizaje para las competencias 1, 2 y 3 en la actividad 2. Esto fue todo ajustado a la metodología y a los lineamientos de la universidad. Y por lo mismo, en esta retroalimentación y también la que yo les hice a cada uno de los grupos, los felicité por el excelente trabajo realizado. Porque como podemos ver, es un numeroso grupo de participantes que obtuvieron el 100%. Y eso, primero, habla muy bien de la participación que ellos tuvieron en la fase presencial, del interés también y de el esfuerzo, ¿cierto? Y la dedicación que cada uno puso para la realización de estos trabajos. Así que muy contenta por ello y paso a hacer la retroalimentación al siguiente grupo, que es el grupo número 3, que obtuvo 90 puntos de 100 puntos. Ellos también identificaron de manera adecuada los errores presentes en los resultados de aprendizaje que se les entregaron. También realizaron un ajuste adecuado a estos resultados de aprendizaje, proponiendo una mejora y diseñando otro resultado de aprendizaje en algunos casos. Definieron también los resultados solicitados para las competencias 1, 2 y 3, ajustándose a la metodología y a los lineamientos. Sin embargo, en la competencia 1 se observaron dificultades en cuanto al contexto y a elementos que indiquen la tributación a la competencia genérica. Es importante señalar esto, ya que como sabemos la competencia es una competencia integrada y esto significa que integra una competencia profesional con una competencia genérica. Y ellos obtuvieron, como decía el grupo 3, 90 puntos de 100, que es muy bueno también, así que es igual, felicitaciones. A continuación viene los grupos 6 y 8, que ellos obtuvieron 80 de 100 puntos. En el caso de estos grupos 6 y 8, no identificaron el error presente en ninguno de los tres resultados de aprendizaje. Creo
por un malentendido en cuanto a las instrucciones, porque luego realizaron un ajuste adecuado de estos resultados de aprendizaje y definieron los resultados en la actividad 2, tanto para las competencias 1, 2 como también para la 3, y todo ello ajustado a la metodología y a los lineamientos, lo que da a entender de que comprendieron lo que había que hacer. Sin embargo, como repito, reitero, creo que el error que presentaron se debió a un malentendido o a una mala comprensión de la instrucción en la actividad 1. Eso debo decir de los grupos 6 y 8. En cuanto a los grupos 12, 13 y 14, que también obtuvieron 80 puntos de 100 puntos, ellos identificaron el error presente en los resultados de aprendizaje y lo señalaron adecuadamente, dando a conocer en general que el verbo, ¿cierto?, no estaba en la forma adecuada, que no correspondía al nivel de la taxonomía de Marzano, de los niveles 4, 5 o 6, y en realidad identificaron en detalle el error y lo dan a conocer. Sin embargo, no realizaron el ajuste o la propuesta de mejora de ninguno de los 3 resultados de aprendizaje propuestos. Ello creo también, justamente, como en el caso anterior, por no haber leído con detenimiento la instrucción o simplemente por un olvido, dado que varios de estas personas que estaban en los grupos 12, 13 y 14 habían realizado ejercicios de esta parte del hito. Y respecto de la actividad 2, definieron de manera adecuada los resultados de aprendizaje, tanto para las competencias 1, la 2 y la 3. Y todo ello ajustado a la metodología, al lineamiento entregado, a la estructura que se había solicitado y que se había dado y se había expuesto en la fase presencial. Respecto del grupo 5, en el caso del grupo 5, no identificaron el error presente en ninguno de los 3 resultados de aprendizaje y tampoco realizaron un ajuste a la propuesta de mejora de ninguno de los 3 resultados de aprendizaje propuestos. Es decir, no se realizó la actividad 1, ¿ya? Sin embargo, en la actividad 2 la hicieron de manera muy adecuada, debo decirlo, con mucho detalle y con muchos elementos. Pero también ocurre que acá ellos presentan una propuesta de reestructuración de las competencias 1, 2 y 3, lo que me da a entender, junto con los resultados de aprendizaje, con lo que me da a entender de que ellos comprendieron que el rediseño o el ajuste o propuesta de mejora era para las competencias 1 y 2 y 3. Entonces, esa seguramente fue la causa de que ellos no realizaron la actividad 1 y es por esto que obtienen 60 puntos de 100 puntos, que es el total. Con respecto al grupo 16, ellos obtienen 60 puntos de los 100. Ellos no identificaron el error de ninguno de los 3 resultados de aprendizaje, perdón, en las competencias tampoco, perdón, estoy un poco resfriada. Luego, respecto de los ajustes o propuestas de mejora solicitados a los resultados de aprendizaje, se apreciaron errores en la estructura, tanto en el contexto como en los elementos que indican la tributación a la competencia genérica. Pero respecto de la definición de los resultados de aprendizaje para las competencias 1 y 2 y 3, se apreciaron además errores justamente en la estructura de el contexto y los elementos que tributan a la competencia genérica, es decir, los mismos errores presentes en la actividad 1 cuando hacen esta propuesta de mejora son los mismos errores que persisten en la actividad 2 y
A eso se debe que obtienen 60 puntos de 100. Y pasando al grupo 19, ellos obtuvieron 85 de 100 puntos. Ellos identificaron el error presente en los 3 resultados de aprendizaje y lo señalaron adecuadamente. Realizaron un ajuste adecuado de los resultados de aprendizaje propuestos. Eso, tanto en la actividad 1, ¿cierto?, lo hicieron adecuadamente. Y en la actividad 2 definieron los resultados de aprendizaje para las competencias 1, 2 y 3. No obstante, se observan dificultades en cuanto al contexto y a los elementos que indica la tributación a la competencia genérica. En general, ¿cierto?, debo mencionar que estos errores presentes en este grupo y en otros que mencioné antes se deben justamente a que no integran la competencia profesional con la competencia genérica y posteriormente, ¿cierto?, no se ven los elementos que indican la tributación a esta competencia genérica. Y haciendo como unas recomendaciones post este hito 1, a fin de que no ocurran los mismos errores en el hito 2, solicitar que al enviar la tarea deben recordar anotar el nombre de los integrantes del grupo, dado que, aunque en el foro que anuncios, como en el foro de organización de grupos, está anunciado los grupos de trabajo, también es cierto de que esto se hizo en la fase presencial y probablemente, como sí ocurrió, hubieron personas que se declararon en un grupo y posteriormente tuvieron que hacer una agrupación diferente por dificultades para reunirse con los integrantes iniciales. Entonces me costó un poco poder organizar, ¿cierto?, o más bien asignar las calificaciones y tuve que estar haciendo bastantes consultas para saber si es que correspondían o no a los grupos antes mencionados. También recordarles las fechas que están publicadas en la calendarización y que se actualizó en días anteriores a fin de cumplir con los plazos establecidos y para que se puedan ir haciendo consultas y de tal forma, ¿cierto?, evitar o disminuir la cantidad de errores que pudieron haber en la tarea. También invitarlos e instarlos a participar en los foros, en los diferentes foros. Realizar cualquier consulta ante dudas. Otra cosa que me parece relevante de mencionar es que es necesario respetar los formatos que se proporcionaron para la realización de las tareas, es decir, las plantillas. Porque en algunos grupos se modificaron las plantillas. Sin embargo, como no se modificaba el fondo, sino solo la forma, yo no disminuí puntaje por ello. Sin embargo, se hace mucho más fácil la corrección de las tareas y de los trabajos si es que se respetan las plantillas que fueron proporcionadas para ello. Otra cosa que, aunque parezca de perogrullo, pero es importante mencionarlo, es invitarlos a leer las instrucciones, a leer con detenimiento y atención las instrucciones y también la matriz de evaluación para poder, ¿cierto?, responder de manera adecuada, porque yo tengo la certeza de que aquellos grupos que cometieron el error de no identificar, ¿cierto?, los errores, valga la redundancia, o que no hicieron la propuesta, la mayoría de ellos se debe a que no se leyeron las instrucciones o no se revisó la matriz de valoración o la matriz de evaluación que estaba ahí en la plataforma a disposición, que revisamos también en la fase presencial y por lo tanto esa es, ¿cierto?, alguna de las recomendaciones para poder tener un hito 2 con mejores resultados aún, a pesar de que, como antes señalaba, los resultados fueron muy buenos, sobre todo en cuanto al número de personas y participantes que obtuvieron el 100% y como digo, los demás en general se debieron a errores más que a
a no entender la estructura. Bueno, ahora, ¿cierto? Pasando derechamente a lo que es el hito 2. En el hito 2, lo que se debe hacer es definir aprendizajes esperados en base a la metodología de diseño. Y con respecto a eso, me gustaría puntualizar, por ejemplo, que los aprendizajes esperados en su formulación deben presentarse en orden de complejidad creciente. Y esto considerando logros parciales secuenciados que faciliten el logro de los indicadores de desarrollo, deben ser viables y tener sentido en el contexto en donde se producirá el proceso formativo, considerar los tiempos en unidades para su planificación en el proceso de formación, deben ser posibles de lograr dentro del tiempo y de los recursos disponibles. Eso es muy importante de tener en consideración. Ahora, tanto los aprendizajes esperados que se deben realizar en este hito 2, como los criterios de evaluación que también forman parte, ¿cierto?, de este mismo hito 2, responden a la misma estructura VOC, o verbo, objeto y condición. Entonces, puntualizar que los aprendizajes esperados son acciones o desempeños parciales respecto del desarrollo del proceso formativo del estudiante y que aseguran el logro de los desempeños o capacidades contenidas en el perfil inicial, de avance, de egreso, presentes en los ciclos de formación y por tanto deben ser observables y posibles de evaluar para ser pertinentes y consistentes con el plan de la asignatura. Como mencionaba, de acuerdo a la diapositiva anterior, estos aprendizajes esperados deben, ¿cierto?, responder a la taxonomía de Marzano en los niveles 4, 5 y 6 y a los lineamientos institucionales para las competencias. Debe presentar un desarrollo propio y original. Otra actividad que se debe realizar y desarrollar en el hito 2 es definir criterios de evaluación ajustados a aprendizaje esperado. Estos criterios de evaluación deben ajustarse, como decía, a los aprendizajes esperados y deben presentar también un desarrollo propio y original. Y reitero, la estructura es similar a la estructura de los aprendizajes esperados, como también la misma estructura de los resultados de aprendizaje y de la competencia. Aquí la diferencia está dada por la amplitud, ¿cierto?, el volumen, y no se debe olvidar que todo ello tributa también a los diferentes tipos de competencias que declara la estructura y los lineamientos de la universidad. Estos criterios de evaluación deben ajustarse también a la taxonomía de Marzano, también deben ser observables y medibles. Entonces, es necesario, ¿cierto?, leer, como yo mencionaba, claramente las instrucciones. También poder basarse en los documentos y los insumos que están presentes en la plataforma. Es importante instarlos a explorar la plataforma en los diferentes elementos que presenta, porque estos elementos entregan información por diferentes canales, como son video, como es el material descargable, ¿cierto? Y otro tipo de elementos que están ahí a disposición de los participantes a fin de que puedan realizar el trabajo de manera adecuada, pero más allá de responder al trabajo para que el aprendizaje sea el adecuado, porque todo esto, ¿cierto?, tiene por finalidad mejorar el aprendizaje de vuestros estudiantes, porque de eso se trata este curso Resultados de Aprendizaje, de entregar herramientas que mejoren la práctica docente y todo basado en el aprendizaje de los estudiantes.
Bueno, antes de pasar a la fase de preguntas y respuestas, solo me gustaría nuevamente, ¿cierto?, volver sobre lo que es la estructura a la que yo hacía referencia de este VOC, que debe obedecer. La B, ¿cierto?, es el verbo, la acción. Y este verbo, acción, debe responder a las preguntas: ¿qué sabrá hacer? La acción que se va a desempeñar. Este verbo debe ser expresado en indicativo y refleja una acción factible de evaluar y de observar en tiempo presente. Esto no está, perdón, en la diapositiva que yo envié, pero lo debo mencionar porque es necesario, ¿cierto?, recalcarlo, dado que tanto las competencias como los resultados de aprendizaje, los aprendizajes esperados y los indicadores, criterios de evaluación, ¿cierto?, responden a esta misma estructura, a esta estructura, ¿cierto?, donde está el verbo, que es la acción medible, el objeto, que es que responde a sobre qué se va a realizar la acción, qué se le pedirá que evalúe, o qué se le pedirá que maneje, o qué se le pedirá que analice. Esas son las preguntas que nos debemos hacer cuando nos enfrentamos al objeto para poder interrogar nuestra tarea y saber si lo estamos haciendo bien. Y por último, la condición de contexto, el para qué, el qué, el cómo, qué medios, qué escenarios, qué situaciones, contextos, normativas, actitudes se considerarán en relación al objeto, y esto también en relación a la acción que se va a realizar. O sea, es decir, es necesario, ¿cierto?, respondernos estas preguntas cuando estamos frente al, al resultado de aprendizaje o al aprendizaje esperado, o en su caso a los criterios de evaluación. Bueno, entonces ahora me gustaría que los participantes que están en línea pudieran realizar algunas preguntas para poder dar respuesta a sus inquietudes con respecto a lo que viene, que es el hito 2. Viviana, ¿me escuchas? Sí. Valesca por acá. Hola, Mira, Alexa. dudas en relación al trabajo 2, delito 2. Solamente para confirmar el número de qué es lo que tenemos que realizar. Son 3 aprendizajes esperados, ¿cierto? Sí. Por cada uno de ellos, 3 criterios de evaluación. Sí. Por lo tanto, en definitiva, voy a tener que hacer 9 aprendizajes esperados, porque tiene que ser uno por cada competencia. Son tres aprendizajes esperados, ¿ya? Pero que decía por cada competencia, Por entonces ahí cada me da 9. competencia. Ya, Sí. 9, por lo tanto, 27 criterios de evaluación. Sí. Ya, ok. Y tenemos que necesariamente considerar los resultados de aprendizaje que formulamos en el hito 1, o podríamos replantearlo si es que ahora entendemos que podemos hacerlo mejor. O sea, yo, mira, siento que si tú ves que, o dentro de la misma retroalimentación, se sugiere una mejora en el resultado de aprendizaje que tú habías entregado o que había entregado el grupo, sería bueno poder hacer esa mejora para poder levantar los aprendizajes esperados y los criterios. Pero también es importante mencionar que se debe seguir, ¿cierto?, con la misma línea de trabajo de acuerdo a los resultados de aprendizaje que se redactaron en el hito 1. Ya, ok, Pero, claro, clarísimo. Sí. Súper claro por acá, entonces, Viviana. Gracias. ya. Gracias, Valesca. Hola, profesora, ¿me escucha? Hola. Julián, Sí. Hola, Julián. hola.
Mi consulta va relacionada también de si es definitivamente esta es la forma en que tiene que estar estructurada los cuadros que se tienen que completar, porque aparece primero competencia, después aprendizaje esperado y después criterios de evaluación. Entonces, según como lo hemos visto nosotros, yo entiendo por lo menos que si uno define un aprendizaje esperado, después hay que definir los resultados de aprendizaje, y de esos resultados de aprendizaje para poder ver a través de qué criterios vamos a ver si esos resultados de aprendizaje se generaron, hacemos los criterios de evaluación. ¿Sí? No sé si me estoy explicando bien, pero aquí dice competencia, después aprendizaje esperado, criterios de evaluación. ¿Sí? Claro, pero tú a esa misma competencia, si te fijas, son las mismas, ¿cierto?, a la que tú le hiciste el levantamiento de resultados de aprendizaje. Y por lo tanto, Correcto. de acuerdo a lo que nosotros conversamos, ¿cierto?, eso va en una línea en una bajada que de la competencia va al resultado de aprendizaje, del resultado de aprendizaje al aprendizaje esperado. Entonces, esta competencia que se visualiza ahí, ¿cierto?, es la competencia que madre, digamos, en este caso, de la que tú hiciste la primera parte del trabajo, porque no se podía haber redactado ahí lo que tú ibas a tener antes como previamente determinar cuál iba a ser el resultado de aprendizaje. Sin embargo, deben estar en relación a los resultados de aprendizaje. Sí. Correcto, ya. Ahora creo que lo estoy entendiendo, lo tengo bastante claro. Entonces ya está incorporado, digamos, asumiendo la actividad pasada que que ya se realizó, digamos. Exacto. Y Julián, cualquier duda, no duden por favor en preguntar, en enviar alguna consulta, tal vez con escrita, ¿cierto?, para poder también dar respuesta escrita a lo que estás, a las dudas, si es que las hubiera. Sí, lo que pasa es que yo me vine al foro de consultas justamente para lo mismo, y una colega ya había hecho la consulta. De hecho, en el foro de consultas aparece un mensaje que dice hito 2 y consulta eso. Dice, según lo discutido en clases presenciales, la estructura de la tabla a rellenar debería ser resultado de aprendizaje en lugar de competencia, después aprendizaje esperado y después criterios de evaluación. Pero claro, pues, como ahora claro, ya está incluido, digamos. Claro, no está el espacio para poner de nuevo el resultado de aprendizaje. Pero eso ya se asume, ¿no? Ya super. Sí. No me queda claro, entonces. Bien, otra cosa, desde el punto de vista como jerarquizando un poco estos conceptos, entonces nosotros entendemos el resultado de aprendizaje como un concepto previo al aprendizaje esperado, no al revés. No es que del aprendizaje que uno espera, después desarrolla los resultados de aprendizaje. No, pues al revés, porque la competencia, ¿cierto?, da cuenta de, esto es como al final de la carrera, y lo que decíamos, lo macro. El resultado de aprendizaje viene siendo lo meso, es decir, al final de los ciclos formativos, por ejemplo, o de un grupo de asignatura. En cambio, los resultados de aprendizaje, los aprendizajes esperados, es al final de una asignatura. Entonces, esa es la forma de hacer la bajada. Perfecto. Súper. Ya me queda bien claro. Eso sería. Gracias, profe. Ya, Julián, gracias a ti. Hola, ¿hay otras consultas por ahí? Mira, yo voy a aprovechar de hacerte una consulta técnica, pero bueno, no tiene que ver con esto naturalmente, pero salió con ocasión de una discusión que tuvimos hoy día en mi carrera. Con esto de las competencias y el perfil de egreso, ¿qué pasa con aquellas carreras que tienen un hito adicional una vez egresado para licenciarse? Por ejemplo, el caso de nosotros de Derecho, en que tenemos un examen de licenciatura. Ahí ¿qué es lo más correcto metodológicamente hablando? Tú aseguras, yo siento que uno debe asegurar el perfil de egreso, porque hasta ahí es donde tú como universidad has acompañado el proceso de aprendizaje. Pero si después el señor tiene que dar un año después un examen de licenciatura donde estudió autónomamente, ¿podemos vincular resultados de aprendizaje a esa licenciatura? No sé si me explico. No, sí, te entiendo. Lo que ocurre es que en la guía metodológica, ¿cierto?, dice que
este perfil justamente es cuando, inmediatamente cuando el estudiante, ¿cierto?, egresa, cuando termina, Sí, cuando se titula. Y por lo tanto, como tú mencionas, si es que existe un programa como el que tú también estás señalando, debería tener, de acuerdo a lo que yo entiendo, otros, otros resultados de aprendizaje u otras competencias asociadas que consideran estos elementos de aprendizaje autónomo, que no es lo mismo, no son los mismos de la profesión o de la carrera inicial. claro. Ahora, es lo que es mi opinión en realidad, pero no lo había pensado porque desconocía ese formato de formación. No Claro, porque sabía, la mayoría de claro, las carreras los chicos salen licenciados de inmediato, tienen una defensa de tesis exacto. que es guiada por un profesor, pero en el caso de nosotros el chiquillo egresa y ahí no es Ujú, nadie, por ujú. así decirlo, y después hay un periodo que es autónomo, que Ujú, incluso el ujú. alumno podría nunca ni siquiera rendir ese examen de licenciatura, algunos lo rinden en un año, otro en 2 años, máximo 3 años tienen, pero ahí la facultad o la carrera no tiene ninguna injerencia en ese proceso porque es absolutamente autónomo, como ya señalé, y Autónomo. no guiado. Entonces, claro, yo digo, ¿qué es lo que te puede asegurar la carrera? Te asegura un perfil de egreso porque hasta ahí contribuyes tú, Exacto. pero Sí, después está solito, por así decirlo, sí. claro. Mm, Hasta ahí, según lo que yo veo, te puedes hacer cargo y responsabilizar como equipo, como claro, facultad, ¿cierto? Como claro, universidad. exacto. Pero yo me imagino que también este tipo de programas tendrán asociado competencias distintas ¿Sabes qué? relacionadas justamente con la autonomía en cuanto al aprendizaje. Sabes que Eh, no, fíjate, y precisamente por eso fue que salió la discusión en la tarde, porque no hay una competencia distinta y precisamente la pelea fue con ocasión de la revisión que tenemos nosotros de nuestro perfil de egreso, si efectivamente le poníamos perfil de egreso o perfil de licenciado. mm, Entonces, ahí estaba la pelea y salió esta discusión. claro, Y como te necesitaba una menciono, opinión técnica. es mi opinión al respecto más que poder asegurártelo, porque como te digo, desconocía ese formato Sí, de formación. Sí. sí. ¿Vamos a hablar del trabajo final también? Fíjate que del trabajo final no lo consideré dentro de la videoconferencia. De hecho, no estaba dentro, digamos, de lo que teníamos considerado, pero voy a preparar un material Ya, explicativo especialmente del trabajo final y se los voy a dar a conocer a través del foro anuncios. Y súper. entonces, si hay preguntas, ahí mismo las voy a poder responder. ¿M? Ya, Pero perfecto. como te digo, hago el compromiso de realizar una bajada, una explicación de lo que es el trabajo final. ¿M? Ya, Regio. ¿Ya? Lo voy a Gracias. hacer antes de que, por supuesto, termine el hito 2. Sí, porque yo por lo menos ya me puse a trabajar. Ya, muy bien. Ya, Me gracias. parece. Y gracias a ti. Profesora, tengo otra consulta. Sí, sí, dime, Julián. Sí, en la realización del hito 1, si bien a nosotros nos fue bien y no tuvimos grandes complicaciones, Mm, eh, lo que sí nos pasaba como permanentemente era cómo tratar de no ser tan redundante en la estructuración de los aprendizajes esperados, considerando que como todo hay que verbalizarlo, ¿cierto? Hay que empezar con un verbo sí, de nivel cognitivo de 4 hacia arriba, etcétera. ¿Cómo no? Si nosotros teníamos una competencia genérica definida, ¿cierto? Que es una cosa más amplia, obviamente más general, y hay que irla desglosando un poco, pero a veces claro. uno igual cae como en redundancia en tratar de definir un aprendizaje esperado y un resultado de aprendizaje, a pesar de que son cosas distintas. No sé si me entiende la pregunta. No, no, sí te entiendo la pregunta, Ujú. porque, bueno, porque en los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Tienes que desagrupar, tienes que de alguna manera dividir, no sé, no sé si con este concepto me aclaro lo que tú preguntas, pero, ¿cierto? Tomas la competencia y la desagrega en resultados de aprendizaje. Claro, Ahora, ¿sabes tú que cómo nos resultó en la fase presencial del día 2
cuando estuvimos ejercitando, fue trabajando con la taxonomía de Marzano, un insumo que yo le subí también para los que no lo tenían. Entonces ahí se buscaba, ¿cierto?, el verbo con el que se estaba trabajando y aparecían diferentes opciones. Y esas opciones que están en ese insumo te daban muchas más posibilidades para poder trabajar con otros conceptos, con otros elementos, para no reiterar y a la vez, ¿cierto?, poder dar cuenta de la competencia y sin dejar elementos fundamentales fuera, teniendo siempre presente, como ustedes lo hicieron, lo relacionado con la tributación a la competencia genérica también. Ujú. O sea, Ese entonces insumo es bastante bueno. el ejercicio de que uno toma la competencia genérica y la va como desmembrando de cierta manera y va incorporando otros verbos distintos como para no resultar redundante todo. Claro, ¿Mm? otros verbos claro, que te permitan tributar Ujú. a la competencia, en este caso, que es la que está ahí, la competencia indicada, o a la vez también cuando tienes que hacer el aprendizaje esperado, redactar aprendizaje esperado a los resultados de aprendizaje. Entonces, de esa manera se puede ir diversificando, ¿cierto?, los tipos de verbos a utilizar. ¿Sí? Ese es un muy buen insumo que está para el uso de ustedes y que está en la plataforma. Sí, es ese que era como un archivo Excel, ¿o no? Sí, sí, El sí, problema es que ese mismo. no sé si he sido el único, pero he tenido problemas con trabajar ese insumo porque no me aparece, no me da la opción de buscar los verbos dentro de los otros niveles. Como que me aparece el del 5 y que está configurado así nomás y no me aparece más. Está claro, está de 4, 5 y 6. Pero Sí, lo pues, que supone ocurre, que es el 456, uno los busca y ahí aparecen, pero a mí me aparece, en el archivo me apareció el 5 y me aparecían los del 5 nomás y no me permitía buscar nada, no sé qué, no sé si fue un problema de mi computador o de mi archivo que generó el problema ¿te o alguien parece, más. Julián, que te lo envío de nuevo? Ya, porfa, ¿Ya? pero yo creo que Y no lo ahí pasa. también, yo también les envié otro insumo de la taxonomía de Marzano, que era un poquito más extenso, Ujú. digamos, no tan didáctico como ese Excel, pero también te lo voy a enviar para que, bueno, y a quienes lo requieran no hayan tenido la misma dificultad con el Excel. Lo otro que me di cuenta, que esa herramienta tienes que usar el verbo, digamos, por ejemplo, a veces no resulta si tú pones, supongamos, puedes poner el verbo a ver, no, si no está en indicativo, tú lo pones en indicativo, supongamos le pones diseña, no aparece nada, le tienes que poner diseñar, Sí, 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 claro. vamos. Tienes que cambiar la forma verbal para que resulte. Ujú. Ok, Pero de todas formas, como te digo, te voy a enviar lo que me comprometí. ¿Mm? ok, listo, gracias, profe. Ya. Bueno, antes de terminar, yo creo mencionar que fue muy gratificante para mí el trabajo en las jornadas presenciales, también la comunicación con todos a través de la plataforma o de los correos. em, ha sido muy agradable el trabajo, en realidad, mucha disposición, mucho positivismo a realizar las actividades y eso se agradece mucho. Cualquier duda, por favor, eh, eh, solo hágamela saber. En ocasiones me llega como un anuncio a mi correo personal, de todas formas lo puse en estas diapositivas para que igual lo tengan. También les han llegado algunos correos desde mi correo personal, pero en general tratemos de estar en contacto a través de la plataforma, que es el medio que ha sido, cierto, puesto a disposición por parte de la universidad. No sé si habrá otra consulta. Me acordé de algo de nuevo, Vivi. Dime. Pero no, de hecho no sé si lo vieron en la jornada presencial, porque como yo entraba y salía, la verdad que fue bastante irregular mi participación ahí. No, es una duda súper concreta. ¿Mm? Construir y diseñar me aparecen en nivel 4 y en nivel 5. Entonces, no sé si Marzano ahí
qué le pasó con esos verbos, por qué están en los dos niveles. Claro. Lo que pasa es que como está relacionada también tanto el objeto como la condición, y en este caso la tributación a la competencia genérica, permiten que es un mismo verbo, ¿cierto? Determine desempeño de orden incluso superior al anterior. Por ejemplo, no sé, pues si está en nivel 4, como tú bien mencionas, de acuerdo a los complementos que tenga la redacción del aprendizaje, del resultado de aprendizaje o del aprendizaje esperado, Podría ser pudiera, más. claro, pudiera ser de un desempeño más complejo y eso indicaría que pudiera estar en el nivel siguiente. Eso mismo ocurre con otras taxonomías. No tan solo le pasa a Marzano, porque en la taxonomía de Bloom, No. por ejemplo, identificar aparece en diferentes niveles también. Pero efectivamente está relacionado con la tarea, con los complementos, con los elementos, ¿cierto? Presentes en la redacción del insumo. Vivi, y ahí también una consulta técnica. En un ciclo avanzado, por ejemplo, de una carrera, nosotros deberíamos tener la mayoría de nuestros resultados de aprendizaje en un nivel 6 o no necesariamente. Lo que ocurre es que en este caso va a depender mucho de la Ya, competencia a desarrollar, porque no es menos cierto que de acuerdo a los resultados de aprendizaje se trabaja con los niveles 4, 5, 6, pero nosotros también sabemos que en la realización o en el desarrollo mismo de las diferentes actividades, de pronto esas mismas actividades requieren de otros verbos, ya que estamos hablando de ello, de nivel inferior. ujú, Por lo tanto, no significaría que es porque están terminando, solo tengan que tener habilidades del nivel o desarrollar habilidades del nivel 6. Evidentemente, deberían ser ya más complejas por el nivel en que se encuentran. ¿No? Y es lo que uno pretendería, ¿cierto?, de que ellos ya estén en condiciones de demostrar, de que nosotros podamos verificar en ellos desempeños más complejos. Eso claro, está muy relacionado con la tarea, claro. con la Pero a lo tarea. menos debería ser progresivo, si el ciclo Claro, inicial, claro, ciclo, claro, eso sí, eso sí. Es que he sí. visto varios que no están progresivos, po, que por ejemplo tienen primero en el ciclo inicial un verbo en nivel 4, después en el ciclo intermedio en 5 y después vuelven a bajar a 4 en el Mm. avanzado. Y dentro claro, en esa línea Manteniendo lo debería mismo, ir manteniendo el contexto, claro, claro, deberían ir en esa línea en un orden creciente, ¿cierto?, de complejidad. claro, ya, Claro. ok. Ahora, todo esto, ¿cierto?, es algo que se está haciendo, que se está trabajando, que se está Sí, mejorando paulatinamente. exacto, sí, ya, súper bien. Mil gracias de nuevo. Ya. Pues nada, Valesca, gracias a ti. Damos una despedida, un cierre para la grabación, Viviana. Bueno, bien, entonces reiterarles, ¿cierto?, mis agradecimientos por la disposición, eh, por también el cariño, instarles a revisar la calendarización para tener bien presente las fechas, recordar que el hito 2 tiene como fecha el 23 de octubre y también invitarles a participar de los foros, a estar conectados y a leer con detenimiento y atención las instrucciones de las tareas que quedan por delante. Bueno, al despedirme, ¿cierto? Desearles que del curso sea todo un éxito, que puedan lograr los objetivos propuestos y que este sea el inicio de un ciclo de actividades de desarrollo para su carrera profesional en la universidad. Muchas gracias y nos estamos viendo y nos estamos comunicando a través de la plataforma. Gracias, profe. Chao. Ya, chao Gracias, Julián. chao, chao. Chao.